Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor de la iglesia Dios es Amor. Mi nombre es Marvin Molina. Estaba leyendo aquí en la Biblia Apocalipsis capítulo 19 del versículo 6 al versículo 8. Esta es la nueva versión internacional y dice así: Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. A medida que se continúan aumentando los casos de la pandemia COVID-19 aquí en la ciudad de Toronto, en Canadá, el alcalde aconsejó el viernes pasado, o sea, antier por la mañana, a las parejas que estaban comprometidas que consideren posponer su boda hasta que la situación de la salud y de esta pandemia mejore. Lo mejor que pueden hacer, dijo el alcalde, es que no tengan malas noticias después de la boda, porque en su boda puede haber contagios del COVID-19. Es simplemente, decía el alcalde, es no tener bodas o tener algo muy pequeño y más adelante celebrarlo. Al oír esta noticia, me llegó a la mente que será de la misma manera que los creyentes estamos viviendo en esta pandemia. Algunos de nosotros, los creyentes en Cristo, llevan en sus vidas un rótulo que dice: se cancela la boda por la pandemia. Y este es el título del mensaje. Déjeme llevarlo de la mano al lugar que Dios me mostró. Y siento que, por el Espíritu Santo, que me llevó a comparar esta situación que habló el alcalde de Toronto a las bodas de Cristo con su iglesia y compartirlo con ustedes. ¿Quién será la esposa de Jesús? La Biblia dice que es la iglesia. Apocalipsis 19, del 7 al 8. La versión Valera dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, aquí estamos entendiendo, la esposa de Cristo se alista para él. Si usted puede subrayar en su Biblia, dice muy claramente: la esposa se ha preparado. Cada segundo que usted y yo tenemos en esta tierra, debemos utilizarnos para prepararnos al encuentro de nuestro amado Rey y nuestro amado esposo Jesucristo. Su lino fino no le será dado durante la boda, sino que es algo que la iglesia se está haciendo en su manera de andar en justicia mientras la iglesia estuvo aquí en esta tierra. Volviendo aquí en Canadá un matrimonio cuesta bastante caro. Para 100 invitados, el costo varía entre 17 a 25 mil dólares de promedio. Todos los estudios realizados indican que los matrimonios son una industria floreciente en este país. Las estadísticas, estaba leyendo las estadísticas de la Radio Canadá Internacional del año 2019, o sea, el año pasado. Dice que se calcula que aquí en Canadá se celebran 150,000 bodas por año y unas 20 millones de personas asisten a estas bodas. El sector financiero de la industria de bodas y eventos considera que el porcentaje promedio de una boda son 25,000 dólares por evento. ¿Por qué menciono esto? El gasto financiero requiere preparación y esfuerzo por parte de los novios y sus familiares y amigos. Esto representa también trabajo, dinero y muchos esfuerzos para los que quieren celebrar sus bodas aquí en Canadá. Menciono esto, hermanos, porque la novia de Jesucristo, según la Biblia, son sus seguidores, o sea, la iglesia.
son los que tienen el gran anhelo de estar con su Señor y Maestro. Son los que han decidido por servir a Jesús con todo su corazón, con toda su alma y todo su ser, anhelan estar con su Rey. Es a ellos que Jesús purifica. Ellos serán una iglesia gloriosa, sin manchas y sin arrugas. Será por lo tanto santa, como dice Efesios del capítulo 5 del 25 al 27. Estos se preparan con esfuerzo, con tiempo y dedicación. Al igual que en el campo secular, los matrimonios se preparan con tiempo, se preparan con dinero, con esfuerzo. Asimismo, la iglesia de Jesucristo se prepara con esfuerzo, con tiempo y anhelando que se llegue ese día. Aprendo también, según lo que me dice la palabra en Mateo 22:14, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto me dice que son muchos los que verdaderamente pueden considerarse parte de la iglesia. Muchas son las invitaciones enviadas y muchos llenan las iglesias, pero son pocos los que están dispuestos al esfuerzo, a determinarse a vivir una vida santa como Dios demanda. Vuelvo al hecho que el alcalde de aquí de Toronto aconseja a los novios, vea esto, que pospongan sus bodas por el virus que anda en este mundo. Este consejo lo veo en creyentes que ya lo tomaron por adelantado antes que el alcalde lo dijera. No es una crítica, pero sí es un despertar. Hoy hay creyentes en Jesucristo que eran líderes y servidores de Dios en la iglesia, pero por la pandemia, estas personas han pospuesto sus bodas con Jesucristo, con su actitud y con su manera de vivir en estos días. Están esperando que la pandemia pase para volver a ser líderes, para volver a hacer trabajos de creyente. Se han dedicado a quedarse en sus casas sin buscar a Dios. ¿Dónde están los que oraban? ¿Dónde están los que hacían ayuno? Los líderes han pospuesto sus vidas de oración y entrega hasta que todo vuelva a la normalidad. Eso no trabaja en el campo cristiano. El trabajo de ver una predicación por los medios sociales y ver un programa cristiano una vez a la semana, estas personas, estos creyentes, creen que han hecho lo suficiente por Dios y hasta esperan que Dios les agradezca. Esto me lo ponía el Espíritu Santo cuando oía estas noticias, y quizás Dios nos está hablando a la iglesia hoy en día. Una esposa es comparada con su novio, de manera que como es el novio, es la novia. Por eso está escrito en la Biblia, en 1 de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto nos enseña que vivir santo es en la pandemia y fuera de la pandemia. Buscar a Dios en oración, en alabanzas, en la predicación, en la lectura bíblica, es en la pandemia o fuera de la pandemia. No por el hecho de que hoy estamos en las casas y muchos no podemos reunirnos en nuestras iglesias, quiere decir que vamos a tomar la vida livianamente. No, todo lo contrario. Debemos de estar alerta porque el Señor viene y Él, según lo que me enseña la palabra, viene por una iglesia resplandeciente. Este es un testimonio. Esta es una persona que es muy fiel en la iglesia, y esta persona quería casarse. Le vamos a cambiar nombre para no ofender. Le llamaremos Olivia. Olivia soñaba con un día casarse y ella quería cuidarse y mantenerse limpia hasta el día de su casamiento. Y ella decía que cuando ella se casara, que el esposo se sintiera orgulloso de ella. Olivia oraba constantemente por un esposo, aun cuando ella ya estaba llegando a los 40 años. Y por los últimos 3 años, ella no había tenido una sola cita. Y según lo que ella contaba, ella había tenido 2 o 3 pretendientes, pero nada serio. Sin embargo, ella seguía orando y pedía al grupo que oraran.
porque ella deseaba casarse y deseaba casarse con un hombre cristiano. Pasaron los meses y los años y Olivia consideraba que quizás Dios la quería soltera y que no se había de casar más. Sin embargo, ella tomó una buena actitud y le dijo a Dios que ella se sometía a la voluntad de Dios y se hiciera como Dios deseaba. Un paréntesis en esto. Quiero señalar, no siempre los creyentes entendemos los métodos que Dios usa. No siempre los métodos de Dios tienen sentido a nuestro pensar y a la manera como Dios lo trabaja. Pero tenemos que reconocer que Dios ve el panorama completo. Dios tiene la fotografía completa y Él sabe lo mejor para nosotros. Volviendo a Olivia, ella ya tenía más de 10 años pidiéndole al Señor por un esposo, pero ella oraba y oraba. Y aunque no aparecía nadie nuevo en la iglesia y no aparecía ningún hombre cristiano en su trabajo, dice ella que su corazón se entristecía en el silencio de Dios y se desanimaba asumiendo que quizás el plan de Dios es que ella viviera soltera toda su vida. Un día después del trabajo que iba Olivia rumbo a su casa, se le desinfló una llanta en su carro y tuvo que salirse a la carretera. Unos segundos después, se animó otro carro y salió un hombre bien parecido y a la vez un hombre cristiano. Este hombre no solo le cambió el neumático del carro de Olivia, sino que la invitó a salir esa noche. Un año después se casaron. El pastor de Olivia nos contó después que los dos están trabajando con los adultos solteros en la iglesia. Ahora, piensa en los desánimos y la espera que Olivia tuvo que pasar. Ella no veía esperanza de tener un pretendiente en la iglesia y mucho menos en el trabajo. Las probabilidades de tener un novio cristiano para ella eran muy bajas y como Olivia nos contó, se le acercaron muchos hombres que no eran creyentes u hombres creyentes que eran divorciados o padres solteros, pero Olivia le pedía a Dios un hombre soltero sin tener ningún pasado amoroso. Olivia pudo darse por vencida y salir con el primero que se le apareciera, pero ella optó por esperar y prepararse santa para su esposo para cuando el esposo apareciera. Ella decía estar lista para casarse. Si entendemos correctamente la iglesia, que es la novia de Jesús, la iglesia no es un élite de cristianos especiales, sino un grupo de personas que se han guardado para Dios. La esposa del Cordero serán pocos en cantidad, pero no porque sean pocos en cantidad quiere decir que Dios se ha olvidado de los demás. La Biblia señala que son muchos los llamados y pocos los escogidos, sino porque pocos optan por responder al llamado de Dios. Esta pandemia nos está enseñando quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no son los verdaderos creyentes. Aquellos que no son creyentes de verdad se van a aislar en medio de la pandemia sin buscar de Dios y sin prepararse. Se han olvidado lo que es un ayuno y una búsqueda de Dios completa. Se han envuelto en chismes y en ver televisión todo el tiempo y están enredados en las obras sociales, pero no en la búsqueda de Dios. Los que la han agarrado suave han dejado sus trajes de creyente en el armario, esperando que la pandemia pase para volver a ser cristianos otra vez. Para mientras pasan los días gastando su tiempo en las redes sociales, sin leer la Biblia, sin congregarse y llevan en su corazón un rótulo que dice: se cancela la boda por la pandemia. Déjame darte esta buena noticia, hermano y hermana, tú que estás buscando de Dios, tú que lees la Biblia y que estás pendiente de la venida del Señor, que las bodas del Cordero no han sido suspendidas. Las bodas del Cordero se van a celebrar y para poder ser parte de la esposa debemos responder a este llamado conscientes que Jesucristo viene pronto. Este es el tiempo en esta tierra. Este es el tiempo de que el verdadero creyente se compromete con Dios. Piense por un momento. La esposa anhela estar cerca de Jesús.
su esposo celestial. En la vida que llevamos aquí en la tierra, la novia desea estar con su esposo lo más pronto posible. El novio desea estar con su esposo lo más pronto posible. Mi pregunta es, ¿anhelas tú como creyente estar con Jesús? ¿Te encuentras limpia y preparada como esposa de Jesús para cuando Él llegue? Responder el llamado para ser esposa de Jesucristo es el primer paso. Es tan simple como decidirse de servirle a Dios de todo tu corazón. El camino que después uno seguirá está descrito en el libro de Colosenses capítulo 3 del versículo 1 al 17. Dice que la esposa tiene su mente puesta en las cosas de arriba. La esposa es paciente, la esposa es humilde, la esposa es perseverante y todo lo hace en el nombre del Señor Jesús. Lo único que quiere es agilizar el día de su regreso. Posponer el regreso de Jesús sería tomar livianamente la cristiandad y estar ociosos a la oración y a las reuniones. La verdadera iglesia de Jesucristo desea con todo su ser estar con Cristo y sabe que la manera de lograrlo es siendo como Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Que Jesús es puro y santo. Así la iglesia debe ser pura y santa y ir transformándose a la divina persona como es Jesús. Juan lo dice así en su epístola. En 1 Juan, lea conmigo, dice en 1 Juan 3, versículo 2 y 3, dice así: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Salmo, esto lo remacha el Salmo 24 del 3 al 4, que dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y el salmista responde de esta manera: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado en engaño. Así, hermano, cualquier pensamiento que no sea agradable a Cristo debe ser llevado a la muerte inmediatamente. El pecado para la esposa de Cristo no es una opción. Ella rechaza el pecado porque desea mantenerse sana y santa delante de su novio. La novia de Cristo no pospone su casamiento. Todo lo contrario, anhela que se acaben los sufrimientos y las aflicciones en esta tierra, la lucha contra el pecado y la carga de la cruz cada día para llegar a los pies del novio. Como hizo María, la hermana de Lázaro, que derramaba el nardo puro sobre los pies de Jesús, y a la vez que derramaba el nardo, derramaba su amor a los pies del Maestro, agradecida por haberle devuelto a su hermano que había estado muerto por 4 días. María derramaba el nardo y a la vez derramaba su corazón en agradecimiento por lo que Jesús había hecho. De la misma manera, el creyente que se esfuerza en servir al Señor, el hermano y la hermana que busca al Señor, derrama su amor ante los pies de Jesucristo, derrama su amor en su presencia. La novia de Jesucristo no pospone su boda con el Señor. Ella quiere agilizar los días para que el novio aparezca. La novia de Cristo se prepara para el encuentro con Jesucristo. Al igual que la Biblia menciona a las 5 vírgenes prudentes que mantenían sus lámparas llenas de aceite para esperar al novio, así es la iglesia. La iglesia está buscando que sus lámparas estén siempre llenas del aceite, la unción del Espíritu Santo constante, esperando la llegada del novio. Como nuestra hermana Olivia, que oraba y pedía oración por su esposo y se preparó y se sostuvo limpia para su marido, con el fin de que su marido se sintiese orgullosa de tener una hermana pura y limpia. Así es la iglesia, un grupo de hombres y mujeres que no se dejan engañar por una pandemia,
sino que todo lo contrario, utilizan este tiempo en la tierra para estar listos para el día de su venida. Y mientras Él venga, prepararse, animar a otros, llevar a otros a los pies de Cristo, considerando que el tiempo se acerca cuando el novio ponga sus pies sobre esta tierra, cuando el novio regrese por su iglesia. Todo lo contrario a lo que piensa el que no es creyente. El que no es creyente creen que Dios está durmiendo, creen que Dios está fuera de sus vidas. Para el creyente verdadero, el Dios Todopoderoso está en sus vidas y está obrando en nuestros corazones. Amar a Jesús debe ser lo más alto y lo más sublime que debe tener el creyente, esperando que su amor y su bondad sea derramado también sobre los demás. Jesucristo viene por una esposa limpia y resplandeciente, lista para las bodas. ¿Estás tú preparado? Hermano o hermana, ¿estás tú preparada? Dios te bendiga ricamente. Tengas una semana bendecida y preparada en las bodas del Cordero. Dios es el Dios Todopoderoso y Él está pendiente de cada una de nuestras situaciones. Y te animo, hermano, hermana, que uses estos días de pandemia para proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para preparar tu vida para el encuentro del Rey. Que Dios les bendiga ricamente. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.